Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, mis amados. Bueno, a continuar propiamente. Recordemos que estábamos leyendo acerca de la condición del siervo de Eliseo, en donde hace una exclamación, retomando el tema de ayer, y dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Esto cuando ve este siervo de Eliseo a la gente de a caballo, al gran ejército con carros y todo, rodeando la ciudad, pues naturalmente tuvo miedo. Y seguramente tú y yo muchas ocasiones nos tenemos en esa condición que vemos las circunstancias, la situación por la que podamos estar atravesando, y pues llega el punto en donde tenemos temor, y es natural, es obvio, es de humanos el sentir ese miedo. De hecho, Dios permite que nosotros tengamos y sintamos ese tipo de situaciones porque pues nos ayudan de alguna manera a tener pues acciones en contra de lo que puede representar para nosotros un peligro, ¿verdad? Entonces, el siervo de Eliseo pues sabía que había muy poquitas probabilidades de escapar o de siquiera sobrevivir a un ataque de tal magnitud. Veía tantísima gente, era un ejército tan enorme que la verdad, como les digo, es natural que hubiese tenido miedo. No veía de qué manera podrían salir de esa condición. Pero, ¿qué le dice el profeta Eliseo? Le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y bueno, nosotros también tenemos que recibir esta palabra de bendición. Déjenme decirles que Dios se ha asegurado de tener un remanente, un ejército alrededor nuestro. Sabemos que hay muchos hermanos en la fe que están en esta ciudad, en el lugar en donde radicamos, donde tú te encuentres. Allí hay gente que pertenece a las filas de Jehová de los ejércitos, y que Dios los usa en cualquier momento para apoyar, para sacarnos adelante. Bueno, en ese momento para el siervo de Giesi parecía increíble, ¿verdad? Él vio a todo ese ejército tan enorme y no podía ver él absolutamente a nadie que estuviera con él y con Eliseo. Aquí debemos de notar que Dios utiliza a Eliseo para darle a ese siervo una razón para no tener miedo. O sea, no fue una esperanza vacía, y mucho menos solamente un pensamiento de Eliseo o un deseo de Eliseo. Era una verdadera razón para confiar, incluso si el siervo no podía verlo. Hoy quiero decirles exactamente eso. No es una sola esperanza la que tenemos de que Dios ha desplegado siempre a nuestro favor un gran ejército a donde nos encontremos, mis amados. No solamente es una idea o una ilusión o una quimera, un sueño guajiro el que podamos declarar que más son los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Aquí hay una declaración del profeta Eliseo, y también es mi deseo que ustedes pudieran recibir esta bendición. Oro a Dios porque nos abra a todos nuestros ojos, nuestro entendimiento. Ahí dice Eliseo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Eliseo no pidió para que Dios cambiara la situación, para que exterminara de inmediato al enemigo, lo alejara de ellos o los confundiera, como a final de cuentas sucedió, ¿verdad? Sino que la petición que hizo es que Dios abriera los ojos de este hombre, que pudiera ver la realidad de la situación. Mis amados, cuando nosotros ya estamos en el entendimiento de lo espiritual, cuando nosotros ya hemos venido a ver que cosas grandes hace nuestro Dios, que Él siempre está a nuestro lado, que no nos dejará ni nos desamparará, esa es la verdadera realidad de la situación que vivimos delante de Dios, que tenemos la victoria en Cristo. Fíjense también, sin embargo, Eliseo tampoco intentó persuadir al siervo de la realidad de los que están con nosotros, ¿no? El siervo no podía ser explicado ni persuadido de ello, porque simplemente tenía que verlo, ¿verdad? Para poder creer que verdaderamente había más gente con Eliseo y con el siervo que los que estaban contra ellos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró.
Hoy declaro en el nombre de Jesús que tú abres los ojos espirituales, que Dios los abre a tu condición y vas a mirar lo que realmente vivimos en esta guerra espiritual a la que hemos sido llamados todos. Creamos o no creamos, entendamos o no entendamos, eh, todos hemos sido involucrados en esta gran guerra espiritual. Por lo tanto, que Dios abra nuestros ojos y que podamos ver la realidad. Dios respondió a la oración de Eliseo y en el nombre de Jesús declaro que Él responde nuestra oración y nuestros ojos son abiertos. Fíjense bien que cuando una persona está cegada a la realidad espiritual, pues únicamente Dios, Él es el único que tiene la capacidad, la posibilidad de abrir sus ojos. Dios puede hacerlo a través de las palabras de alguien, pero la obra de abrir los ojos espirituales es obra propiamente pues espiritual, solo le pertenece a Dios. Él es el único que lo puede hacer, mis amados. Y entonces vemos ahí la declaración el versículo siguiente que dice: he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos, pues vio la gran realidad que no había podido ver antes. Vio que realmente había más con él y con Eliseo que los que se habían reunido contra ellos. O sea, el ejército de Dios siempre va a ser increíblemente mayor, mucho más numeroso, más poderoso que el ejército que se pueda presentar en contra nuestra, mis amados. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos de percibir las cosas ya espirituales. Y en ese sentido, mis amados hermanos, pues tenemos nosotros la oportunidad de ver que no estamos solos en ningún momento de nuestra vida, en ningún momento. Dios ha provisto para nosotros un gran ejército que nos apoya, que se levanta a nuestro favor. Mis amados, quiero decirles que la gente de a caballo y los carros que en ese momento se expresan, pues eran los instrumentos militares más sofisticados y poderosos de la época. Es como si ahorita pudiéramos decir, ¿verdad? Un jet supersónico, super equipado con muchos artefactos, un tanque blindado y gente muy especializada en algún área de ataque, ¿verdad? Los famosos SWATs o escuadrones elite que se están generando en los ejércitos. Eso era lo que en aquella época tenían como lo más poderoso y sofisticado, la gente de a caballo, o sea, los que venían en caballos y los carros de guerra. Pero el ejército invisible de Dios literalmente pues tenía mucho más poder destructivo que caballos y carros de los sirios. El ejército espiritual, pues nada más y nada menos que demuestra la palabra de Dios que tenía carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, si el día de hoy nuestros ojos fueran abiertos, deberíamos ver los ejércitos de ángeles rodeándonos como una cerca de fuego, un vallado. Pero ya sea que lo veamos o no, mis amados, ciertamente están allí. Nosotros tenemos que estar convencidos que ángeles guerreros se han levantado a nuestro favor y que están peleando nuestras batallas, mis amados. Muchas veces tú y yo ni siquiera nos damos cuenta del peligro que corremos, de las circunstancias por las que estamos atravesando espiritualmente y esos ángeles pues se han levantado para nuestra defensa y lo hacen de una manera excepcional. Ellos están diseñados precisamente para levantarnos. Bueno, pues de ahí empieza el comentario acerca de cómo los sirios pues fueron cegados y son guiados hacia Samaria. Del versículo 18 al 23 dice la palabra de Dios: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová
abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a toda la tierra de Israel. Entonces, imagínense cuál era la relación tan estrecha que tenía Eliseo con Dios. Así como Elías le enseñó a Eliseo a tener esa relación tan estrecha, que cuando Eliseo ora a Dios, pues él está pidiendo no como un capricho. Ahora te pido que hieras a esta gente con ceguera. Ay, como si fuera un capricho. Y ahora quítales la ceguera. Mis amados, no era de capricho lo que estaba orando Eliseo. Eliseo tenía tal comunión con Dios que él comprendía perfectamente bien el plan perfecto de Dios. Así es lo que tenemos que llegar ustedes y yo a vivir en esa experiencia, de poder entender realmente lo que Dios demanda de nuestra vida, qué se ha propuesto Dios de cada uno de nosotros. Y fíjense bien, este hombre, Eliseo, le pide a Dios que los hiera con ceguera, no que los mate, no que los extermine, porque también podría haberlo hecho, sino más bien para poderlos guiar a Samaria. Y fíjense la situación, ¿verdad? En ese sentido, eh, solamente hace una condición de llevar a estos hombres para mostrarles el amor de Dios, para mostrarles que ellos no tienen por qué estar peleando contra el pueblo de Dios. Tan es así que el rey de Israel le pregunta, ¿verdad? Dice, ¿es que yo debo de matar a toda esta gente? Y le dice, no, no los mates. En vez de matar a estos soldados enemigos, Eliseo le ordenó al rey de Israel que los tratara con bondad y generosidad. Esta práctica de responder al mal con el bien, pues cambió la política de los reinos, ¿verdad? De las bandas armadas independientes de Siria, ¿no? Dice, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mis amados, Dios nos enseña en todo momento a responder con el bien hacia el mal que se nos pueda haber hecho. Tú y yo ya tenemos que tener ese dominio propio como para evitar el hecho de querer desquitarnos, de querer vengarnos por algo que nos hayan hecho. Eso le corresponde a Dios, mis amados. El Señor ha dicho claramente, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando nosotros venimos en humildad, reconociendo quién es el juez verdadero, debemos dejar en sus manos todo aquello que nos haya ofendido, nos haya lastimado, por lo que hayamos sufrido, mis amados. Dios tomará las cosas en sus manos y con la perfecta balanza pondrá cada cosa en su lugar. Si nosotros todavía sentimos el deseo de venganza, es porque no se nos han abierto realmente los ojos espirituales. Y tenemos que venir en humildad a pedirle a Dios que por favor nos quite ese tipo de deseos. No nos corresponde como hijos de Dios, mis amados. Nosotros tenemos que adquirir de ya un estilo de vida perdonador, en donde verdaderamente dejemos que Dios sea Dios y nosotros simplemente los siervos de Dios. Amén. Él tendrá el mejor plan para todos nosotros. Después viene la referencia acerca del sitio de Samaria. Hubo una terrible hambruna en la ciudad sitiada de Samaria. Del versículo 24 al 29, así se nos dice. Y dice que después de esto aconteció que Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Fíjense bien que aquí, aunque la bondad de Eliseo y del rey de Israel cambió los corazones de las bandas armadas de Siria, no cambió el corazón del rey de Siria. Él lanzó un ataque a gran escala contra su vecino del sur,
Él usó el método común de ataque a las ciudades amuralladas, ¿verdad?, de aquella época. ¿Cuál era ese método? Sitiar a la ciudad, rodearla de tal manera que no pudieran entrar ni salir, que no pudieran entrar víveres, que no pudiera entrar agua, que no pudieran salir para buscar provisión. Un sitio tenía la intención propiamente de rodear esa ciudad y evitar cualquier negocio o intercambio de entrar o dejar a la ciudad. No se podía. Finalmente, este sitio tenía como objetivo pues dejar morir a la población de hambre, ¿verdad?, o en su defecto hasta que se rindiera. Entonces vemos que hay una gran hambre en Samaria y pues la estrategia de sitio privó exitosamente de comida a Samaria. El hambre era tan mala que la cabeza de un asno o el estiércol de las palomas se volvieron tan caros que solamente una persona muy adinerada podía comprarlos. No sé si ustedes se acuerdan del evento que pasó aquí en México hace tiempo, ¿verdad? Cuando los limones se pusieron tan increíblemente caros que prácticamente eran incosteables. No se podía comprar los limones y hicieron memes que hasta un collar de limones valía más que un collar de perlas y cosas así. Bueno, de esa manera, obviamente potenciado, pues se hace la referencia de que cualquier cosa que pudiera, digo, obviamente el estiércol de palomas no se podía comer, pero cualquier cosa que fuese comestible era increíblemente caro, mis amados. Entonces, fíjense bien, hay una declaración muy fuerte que decía, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Imagínense nada más en la desesperación que entraron a través de la hambruna. Es terrible, mis amados. Yo no me imagino a una persona en una condición tan crítica que, por ejemplo, ya en este pasaje bíblico que leemos, las madres estaban tan hambrientas que estaban dispuestas a comerse a sus propios hijos y lo hacían. Quiero hacer una observación. En Deuteronomio 28 hay una extendida sección donde Dios advierte a Israel, al pueblo de Israel, sobre las maldiciones que le sobrevendrían si rechazan el pacto que él hizo con ellos. Y parte de ese capítulo, del capítulo 28 de Deuteronomio, describe los horrores cumplidos en este capítulo que estamos leyendo del segundo libro de Reyes, del capítulo 6, mis amados. Que iba a poner sitio a las ciudades hasta que cayeran sus muros altos y fortificados en los que los habitantes confiaban, ¿no? Sitiaría pues todas las ciudades y toda la tierra que Jehová Dios le hubiera dado, y comerán el fruto de su vientre, la carne de sus hijos y de sus hijas que Jehová su Dios les dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Si quieren leerlo, Deuteronomio 28, versículos 52 y 53. Esos terrores vinieron sobre Israel porque habían desobedecido, habían rechazado a Dios y habían abandonado el pacto que había hecho con ellos. Entonces viene la realidad. Esa hambruna pues viene a cumplir una de las profecías que el Señor dictó, una de las declaraciones, ¿verdad?, de cuando uno desobedece. Después viene la ira del rey de Israel contra Elías, del versículo 30 al 33. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren pues, y cuando venga el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Fíjense a dónde llegan las cosas. Cuando declara Eliseo, el rey, así me haga Dios y aún me añada, este rey estaba profundamente
profundamente dolido y molesto, pero no consigo mismo, que propiamente él era el que había ocasionado esta situación. Es el rey Joram, acuérdense, uno de los que hizo mal delante de los ojos de Dios, el hijo de Acab, ¿verdad? No estuvo molesto ni siquiera con Israel, el pueblo que estaba en pecado. No estuvo molesto con el pecado ni del pueblo ni de él mismo. El rey estaba enojado contra el profeta de Dios, como si él hubiera tenido la culpa. Y recuerden que normalmente cuando una persona siente el rigor de parte de Dios, empieza a tratar de culpar a todo aquel que se encuentra de frente, pues para evadir su responsabilidad, para quitar de en medio su condición, ¿verdad? Ciertamente este mal de Jehová viene, dice Eliseo, dice, ¿para qué he de esperar más a Jehová? El rey de Israel era lo suficientemente honesto como para admitir que era verdadera ira, ¿verdad? En contra de Dios. ¿Para qué iba a esperar más a él? Entonces, mis amados hermanos, pues esto nos lleva a ver cómo el pecado nos aleja de verdad de la condición de Dios. Nos quita completamente del camino de Dios. Ya vemos después en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, la milagrosa provisión de Dios para Samaria. Recuerden que estaban en una condición de estar sitiados. Y la promesa de Dios y también el descubrimiento de los leprosos. Bueno, pues viene la condición de la promesa de Dios y la duda del oficial del rey. Del versículo 1 al 2 del capítulo 7 dice, dijo entonces Eliseo, escuchen palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, un oficial del rey, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Bueno, pues cuando el profeta Eliseo dice, escuchen palabra de Dios, palabra de Jehová, bueno, vemos que aunque el rey de Israel estaba culpando a Jehová por la comida que había, la calamidad, perdón, que había llegado sobre Israel y Samaria, pues Dios aún tiene mensajes para el rey y para la nación. Y en este momento ya era un mensaje de bien, ¿verdad? Dice, mañana a estas horas. O sea, la promesa de Dios a través de Elías era que en 24 horas la situación económica de Samaria estaría completamente revertida. En vez de escasez, habría tanta abundancia que los precios de la comida bajarían radicalmente en la ciudad. Entonces, mis amados hermanos, vemos que simplemente Dios obra en consecuencia para que el sitio a esa ciudad dejara de ser. Y dice el oficial del rey, si Jehová hiciera ventanas en el cielo, ¿sería así? ¿Esto sería de esa manera? Pues este oficial, ¿verdad?, dudó de la profecía que estaba declarándose en la boca de Eliseo. Su duda estaba basada en varias suposiciones incorrectas. Primero, dudó del poder de Dios. Si Dios así lo quería, ciertamente podría hacer ventanas en el cielo y arrojar comida desde el cielo para la hambrienta y sitiada ciudad de Samaria. De hecho, pues nosotros tenemos esa premisa, ¿verdad? Esa condición de la declaración de fe, de la palabra emuná, de la fe auténtica y verdadera. ¿Ah? Bueno, los israelitas también tenían esa condición, sabían perfectamente bien que la fe los tenía que llevar a comprender que todo proviene de Dios, que Dios tiene el poder para poder hacer cualquier cosa que Él pudiera decidir y no hay quien ni qué lo pudiera detener. Pero en ese momento, por la hambruna, por la condición que estaban pasando, aún los hijos de Dios, el pueblo elegido de Dios, pues dudaba del poder de Dios. Pensaban que realmente Dios no tenía el poder de actuar en ese tipo de condiciones. Muchas ocasiones nosotros humanamente pues nos hacemos a un lado de la fe que tenemos en Dios
y verdaderamente dudamos, mis amados, que Dios pueda hacer algo por la condición que podamos estar pasando. Entonces, también, en segundo lugar, este hombre, este oficial del rey, dudó de la creatividad de Dios. En la mente de este hombre, ¿verdad? Pues la manera en la que la comida podía llegar a la ciudad, para él solamente podía ser desde arriba, porque obviamente estaban sitiados. No había manera, ¿verdad? Tenía que pasar por helicóptero la comida prácticamente. Bueno, él no tenía ni idea de que Dios podía traer provisión de una manera completamente inesperada. Y la verdad es que tenemos que reconocer cuán a menudo se quiebra la fe de esa manera, mis amados. Se sabe quién es Dios, sabemos que Él puede actuar, pero muchas veces solamente vemos lo que nuestros ojos humanos, lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y muchas ocasiones nos negamos a creer que semejante manera de realizar las cosas de parte de Dios pueda ser. La provisión vino sin que se abrieran las ventanas de los cielos. Dios tiene miles de maneras de responder a nuestras necesidades, a nuestras plegarias. Eh, Como punto número 3, pues este hombre dudó completamente del mensajero de Dios, del hombre de Dios. Aunque la promesa era ciertamente difícil de creer, el oficial del rey pudo y debió haber creído porque vino de un hombre con un historial establecido de credibilidad. Él tenía, pues obviamente, la condición moral, porque cada cosa que él decía en el nombre de Dios, primero se aseguraba que Dios hablara verdaderamente a su vida y después él lo transmitía y Dios respaldaba su palabra. Entonces, este mensajero, este oficial del rey, pues tenía que haber creído porque él ya había visto todo lo que Dios había hecho por la boca de Eliseo. Entonces, tomando todo esto en cuenta, mis amados, pues el oficial del rey ilustra muy bien, correctamente, la conducta de la incredulidad. Miren, la incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de la misma promesa de Dios. La incredulidad dice, esto es algo nuevo y no puede ser verdad. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? La incredulidad dice, esto es algo repentino y no puede ser verdad. La incredulidad dice, no hay forma de que esto se pueda lograr. La incredulidad dice, solo hay una manera en la que Dios puede obrar, no la que nosotros quisiéramos o pudiéramos ver. La incredulidad dice, incluso si Dios hace algo, no será suficiente. Mis amados, esto que acabo de comentar acerca de cómo la incredulidad actúa en la vida de la gente, pues no son otras cosas más que dardos de fuego del enemigo que son lanzados y que si nosotros no estamos preparados, no tenemos ese armamento que Dios nos dio, esa armadura que el Señor nos ha dado por la fe, ¿verdad? Pues desgraciadamente esos dardos atacan, llegan al blanco y nos hacen tener este tipo de expresiones. No se va a poder, no tenemos la capacidad, es más, Dios no va a hacer lo que prometió y todo ese tipo de condiciones que nosotros ya tenemos que aprender a discernir y a desechar. Mis amados, hoy en el nombre de Jesús oro porque cuando seamos atacados, cuando tú tengas un ataque de parte del enemigo con este tipo de declaraciones, tengas abiertos tus ojos espirituales para discernir que eso no viene más que del miserable y que tú en el nombre de Jesús tienes que aprender a rechazar y declarar lo que verdaderamente la fe te lleva a entender. Dios todo lo puede, todo proviene de Dios, todo nos ayuda para bien y todo nos va a traer una enseñanza. Y de esa manera quitar de nosotros pensamientos equivocados. Y le dice el profeta Eliseo a ese oficial, he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Miren, a través de Eliseo, Dios pronunció un duro juicio sobre la incredulidad de este oficial del rey. Él vería la palabra cumplida, pero no se beneficiaría de su cumplimiento. Entonces,
voy a citar a Charles Spurgeon, que dijo respecto a este comentario: los incrédulos no disfrutan realmente de las cosas de esta vida. La mayoría de ellos encuentran, con que la riqueza no les otorga satisfacción. Sus riquezas externas no pueden ocultar su pobreza interna. A muchos hombres les es dado tener todo lo que el corazón pueda desear, y aún así no tener lo que su corazón realmente desea. Tienen todo menos contentamiento. Y es así lo que le pasa a una persona incrédula. Mis amados, ¿cuántas veces hemos visto a gente increíblemente poderosa, rica, con mucha abundancia, pero no tiene contentamiento? Solamente cuando venimos por fe a reconocer quién es nuestro Padre Celestial, quién es el que provee, quién es el que abre su mano de amor, ¿verdad?, hacia nuestras vidas, empezamos a tener contentamiento, empezamos a tener llenura, empezamos a tener eso que el Señor Jesucristo nos ofrece, vida abundante. Pero es por fe y con fe que se logra tener eso, sentir verdaderamente lo que Dios ha dado a nuestras vidas, y llena y satisface. Amén. Bueno, entonces ya del versículo 3 al 5 se nos narra 4 leprosos que encuentran el campamento sirio pues desierto. Dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, ¿verdad? Y estos hombres se quedaban a la entrada de la puerta porque no eran bienvenidos. Recuerden que la condición del leproso era el exilio. No podían entrar a las ciudades. No podían entrar ni siquiera a su propia ciudad. Bueno, su condición los hacía marginados e intocables. Imagínense nada más que estos hombres pues simplemente se quedaban a la espera de que alguien les diera caridad. Era gente muy afligida. Si nosotros pudiéramos eliminar de las escrituras todas las historias que tienen que ver con personas de esa naturaleza, con mujeres y hombres pobres, afligidos, déjenme decirles que de lo que son estos 66 libros con este gran tamaño, quedaría reducido a prácticamente nada. Sería un libro pequeñito si quitáramos todas esas historias, ¿no? Especialmente si junto con las historias elimináramos todos los salmos de los afligidos, todas las promesas que se hicieron para los angustiados, y si quitáramos todos los pasajes que pertenecen a los hijos del dolor, pues este libro, la Biblia, ciertamente en su mayoría desaparecería. Está hecho justamente de las historias de las personas marginadas, de las personas necesitadas, de las personas despreciadas, así como lo fuimos tú y yo. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios muestra su poder, su autoridad. Amén. Y vemos cómo Dios levanta, cómo Dios nos lleva a una condición diferente. Bueno, mis amados hermanos, dicen los leprosos: ¿para qué nos estamos aquí hasta que nos muramos? La lógica perfecta era: pronto morirían por la hambruna si se quedaban en la ciudad. Y esto, si lo vemos en el versículo, dice: si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también moriremos. ¿Y qué dicen? Pues vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. De todos modos, estaba en la misma condición prácticamente. Dice la palabra de Dios: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Fíjense bien, esa lógica que ellos tenían era perfecta, era correcta. Pronto morirían si se quedaban o también si se iban.
Si quedaba algo de comida, pues ciertamente serían los últimos en recibirla. ¿Por qué? Porque eran marginados, recuerden. Así que decidieron que sus probabilidades podían ser mucho mejores si se rendían a los sirios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van con los sirios. Y llegando a la entrada del campamento, pues ven que no hay nadie. Ese enorme ejército que había rodeado a la ciudad de Samaria por varios meses y que era el hogar y el centro de provisión para miles de personas, o sea, allí se reunían para comer, para tener pues toda su vida, aun cuando estaban sitiando a la ciudad de Samaria. Ese ejército era enorme. Pues cuando los leprosos fueron a él esa mañana, descubrieron ese campamento militar vacío, pero lleno de provisiones. No había nadie. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras? Dice, a la entrada del campamento de los sirios. O sea, insinúa esta palabra, esta declaración, que ellos fueron solos, fueron no solo a la orilla del campamento, sino que caminaron a la parte más lejana del campamento de los sirios, o sea, la parte alejada de la ciudad. Ellos llegaron al campo como alguien que llega de lejos, no como alguien de Siria. Ellos consideraron que esta era su mejor oportunidad, llegar como si no pertenecieran a la ciudad sitiada y a las posiciones menos fortificadas del campamento. Entonces, la forma en que estos leprosos se aproximan al campamento, pues pudo haber provisto de la ocasión para el milagro en sí. Tal vez el Señor, de alguna forma, magnificó los pasos tambaleantes de los hombres mientras recorrían su camino hacia el extremo opuesto del campamento, y de esta manera pues ver que no había nadie. Entonces, en el versículo 6 y 7 se nos enseña cómo Dios provocó que los sirios abandonaran este campamento, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, estrépito de un gran ejército. Entonces Israel estaba indefenso contra el enemigo que lo sitió, pero Dios no lo estaba. Hoy tú y yo podríamos estar sintiendo que estamos indefensos ante la condición que estamos viviendo, que no tenemos elementos, que no tenemos herramientas, que no tenemos armamento como para poder hacer algo en contra de lo que nos está pasando. Pero yo quiero declararte en el nombre de Jesús que Dios nunca va a estar indefenso contra el enemigo. Él se levanta como poderoso gigante y Él tiene absolutamente todo el arsenal preparado para nuestra defensa y hasta para el ataque. Dios atacó al ejército sirio con tan solo provocarles que escucharan el estrépito de un ejército. Miren, tal vez Dios hizo esto poniendo el aire en movimiento, ¿verdad? Tan fuerte que hizo que sonara de una manera especial. Tal vez simplemente creó la percepción del ruido en la mente de los soldados. Pero como quiera que Dios lo haya hecho, sucedió. Y Dios se vale de muchas cosas, mis amados. Veíamos en días pasados cómo Dios, ¿verdad?, a través del profeta logra levantar un hierro, el hacha, que se había hundido en el agua, con un palo, que nada tiene que ver, no puede ser imantado, no puede tener ninguna injerencia entre la madera y el hierro como para ser atraído. Pero Dios lo puede hacer. Esa es la fe que tenemos, mis amados hermanos. El mismo Dios que atacó el ejército sirio para que no pudiera ver lo que estaba ahí, ahora atacaba otro ejército sirio para que escucharan cosas que no estaban allí. Entonces vemos que Dios tiene recursos ilimitados. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai. Y así tenemos que nosotros reconocerlo, pero sobre todo vivir la experiencia de estar del lado del vencedor. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento lo dejaron tal y como estaba. Simplemente huyeron. Todo fue dejado atrás, dejando a los improbables leprosos
para que tomaran el botín del campamento. Como resultado, pues el sitio de Samaria terminó. Terminó tan abruptamente que simplemente dejaron ahí todo. A pesar de que ninguno en la ciudad sabía o lo disfrutaba, no tenían el conocimiento de que esto había pasado en Samaria. Por lo tanto, miren, mis amados, todos los que habían ido a dormir esa noche, ¿verdad? Sintieron que al siguiente día, pues despertarían y seguirían bajo esa horrible guarida, bajo ese horrible sitio, donde pues la muerte, ¿verdad?, estaba inminente y que propiamente pues ellos no podrían salir vivos de esa condición. Pero ahora vemos cómo ellos eran tan libres que pues simplemente deberían de haber salido de su ciudad, pero su ignorancia los mantuvo en una vil cadena perpetua de sitio. Mis amados, nosotros tenemos que ver que esta gente pues estaba muy distante de Dios aún en ese tiempo. Cuando nosotros tenemos esa unidad, esa coinonía constante, pues Dios nos va a declarar lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y no tenemos por qué estar pasando más tiempo del necesario en alguna situación a la que Dios nos haya puesto, pues para crecimiento nuestro. ¿Ah? Bueno, después de que los leprosos llegan a la entrada del campamento, como lo dice el versículo 8 y 9, pues entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí tomaron también y fueron y lo escondieron. Y luego se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Es día de buenas nuevas. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Entonces, fíjense aquí cómo claramente hicieron el hecho de entrar a las tiendas y entraron a la primera, comieron y bebieron hasta que se quedaron satisfechos. Obvio, después del gran periodo de hambruna, pues esta era la respuesta a toda la esperanza y a todas las oraciones que tenían. Pero, ¿qué hicieron ellos? Del botín fueron y lo escondieron. Ellos sabían que su descubrimiento del campamento pues no podía permanecer secreto para siempre. Así que escondieron algunas cosas valiosas para poder beneficiarse de ellas aun cuando el campamento fuera descubierto por otros. Pero después viene algo que se llama conciencia. Y de repente hacen una observación y dicen, no estamos haciendo bien. Vamos, ahora entremos y demos las buenas noticias. Miren, aquí debemos comprender cómo los leprosos pues disfrutaron con justa razón del milagro que Dios proveyó, pero también se dieron cuenta que su regalo, ¿verdad?, ese regalo inmerecido, les dio la responsabilidad de compartirlo con otros. Esto nos tiene que llevar, mis amados, a un profundo análisis de lo que Dios nos ha dado. Hace rato hacía yo la expresión de que tú y yo nos encontrábamos en esa misma condición, marginados, señalados en muchas ocasiones, con nuestros delitos y pecados. Nos veíamos seguramente como los leprosos. Y tú me podrás decir, pastor, pero yo no era tan malo. Yo de aquí a allá solamente hacía alguna mentirilla piadosa. Mis amados, yo quiero recordarles que el pecado para Dios es pecado. No tiene magnitud. A Dios no le interesa qué tanto se peca o qué tanto no. Simplemente la acción que se genera. Y para Él es pecado. Es algo abominable lo que podamos hacer en cualquier momento. Por lo tanto, para Dios nosotros apestábamos. Nosotros estábamos manchados con nuestro pecado. La gloria sea para el Señor porque nos dio el favor inmerecido. ¿No? Entramos así como los leprosos en una condición en donde Dios hizo un milagro en nuestras vidas y empezamos a disfrutar de ese milagro. Dios limpió nuestro ser,
nos lavó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nos perdonó nuestros pecados, quitó el hedor que teníamos delante de Él por el pecado, nos quitó la mancha que nos hacía reconocibles en cualquier situación por el pecado que teníamos. Y Dios, en su misericordia, nos miró y nos bendijo. Y disfrutamos ahora tú y yo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ahora tenemos que darnos cuenta de que ese regalo que Dios nos dio, pues nos da también una responsabilidad de compartirlo con los demás, de llevar las buenas nuevas a toda aquella criatura que estamos viendo que está padeciendo lo mismo que padecimos tú y yo antes de Cristo. Estos hombres, los leprosos, entendieron que permanecer callados y disfrutar egoístamente las bendiciones que Dios había derramado sobre sus vidas sería pecado. Hoy, en el nombre de Jesús, te ruego que también lo consideres de esa manera. Recibe no solamente la bendición, te pido que también recibas la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de Jesús. Mis amados, si el único resultado de nuestra religión es el consuelo de nuestras pobres almas, de nuestra pobre vida, si el inicio y el final de la piedad se encuentra dentro de nosotros mismos, porque es algo extraño estar en conexión con el desprendido Jesús y ser el fruto de su espíritu lleno de gracia, ¿no? Y ciertamente ver que Jesús no vino a salvarnos para que pudiéramos vivir para nosotros mismos, vino a salvarnos del egoísmo, del egocentrismo que vivimos durante mucho tiempo, en donde solamente veíamos por nosotros y para nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, rompamos con esa estructura que el enemigo pudo haber edificado en nuestras vidas para que nosotros podamos ser para lo que verdaderamente fuimos creados, para la gloria y alabanza de Dios a través de la dadivosidad, de la generosidad, del poder llevar las buenas nuevas a toda criatura. Nos cueste lo que nos cueste. Miren, los leprosos disfrutaron primero del banquete, ¿verdad? Antes de decirle a otros sobre él. Nosotros pues no podemos compartir apropiadamente las buenas noticias de Jesús a menos que primero nosotros lo estemos disfrutando. Me doy a entender. Tenemos nosotros que degustar de ese banquete para saber qué tan bueno es. Y después, ya que te diste cuenta de la realidad, de lo bueno que es estar en la presencia de Dios, rendirte a los pies de Cristo, es así como ahora tenemos la capacidad de decirle, mira, esto es lo que Dios ha hecho por mí. Yo lo estoy disfrutando, disfrútalo también tú. Muestra tu realidad delante de la gente. Da un testimonio de poder. Y vas a ver cómo Dios se glorifica a través de esa condición. Bueno, después de esto viene el saqueo del campamento de los sirios. El rey descubre el campamento vacío del ejército sirio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno, pues ahí desde el versículo 10 al 15, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Como los leprosos, pues obvio no eran bienvenidos en la ciudad, solo podían comunicarse con los guardas de la ciudad misma, de la puerta, y gritando solamente, porque no se le podían acercar a la gente. Había muchas personas con las que no podían hablar, pero fueron fieles en hablarles a los que sí podían. Ellos solamente podían acercarse hasta la puerta y desde una distancia considerable gritarle al guarda de la puerta. Eso no le provocaba mayor problema a nadie. Entonces, ellos hicieron lo correcto. Fueron fieles en la condición a la que Dios los llevó. Allá había un propósito, mis amados. Después los porteros gritaron y lo anunciaron hacia adentro. Las buenas noticias de los leprosos fueron comunicadas de la manera más sencilla posible. Fueron de una persona a otra, hasta que las noticias alcanzaron al mismo rey. ¿Esto qué nos debe llevar a entender? Mis amados,
nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas de persona a persona. Un evangelismo personal. ¿Podremos hacer campañas? Sí, sí podemos hacer campañas, mis amados. Pero lo más interesante es ver cuando hacemos lo correcto delante de Dios y llevar el evangelio de Jesucristo de persona a persona, asegurarnos que la persona a la que tú le mostraste, le diste las buenas nuevas, crezca, se disipule, que no nada más escuchen medio mundo y que de ese medio mundo ni siquiera alguien continúe con el camino del Señor. Nosotros hemos sido llamados a ser una iglesia, sí evangelizadora, pero también discipuladora. Y por lo tanto tenemos que asegurarnos que a quienes le anunciamos las buenas nuevas, crezca en el Señor, no dejarlos a la deriva, sino verdaderamente interesarnos por ellos. Bueno, aquí el rey llega al punto en el que dice, enviemos y veamos qué hay. Esta fue la reacción sensata a las buenas noticias que iniciaron con el reporte de los leprosos. El reporte podía ser verdadero o no. Lo más lógico era probar y ver qué sucedía. Mis amados, mucha gente tiene esa costumbre, esa condición. De hecho, tú y yo tuvimos esta reacción cuando se nos fueron declaradas las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí o no? Antes, ¿verdad?, de que tú dieras un paso de fe, antes de que declararas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues simplemente, ¿verdad?, te querías constatar que si era verdad o no. Y empezamos a hacer preguntas, y qué bueno que pues vean las posibilidades que hay, pero hay que saber cómo dar esas noticias, mis amados, para que cuando vean y envíen para ver lo que hay, bueno, pues que sepan que hay un Dios vivo y verdadero que les ama, que les ha provisto de bendición y que ahora en el nombre de Jesús pueden ser libres. Amén. Bueno, ¿y cuál es el cumplimiento de la profecía de Eliseo? Entonces el pueblo salió, dice el versículo 16, y saqueó el campamento de los sirios. Y efectivamente fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová, no conforme a la palabra de Eliseo. Fíjense cómo el Espíritu Santo de Dios tuvo el detalle de siempre confirmar y reconfirmar que fue hecho conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que cuando se descubrió que eran verdaderas las buenas noticias que iniciaron con el reporte de los leprosos, pues no había forma de detener al pueblo. Ya tenían hambre, ya era lo que necesitaban. Entonces, como conocían su ciudad, se alegraron de recibir la provisión que Dios había enviado para suplir esa necesidad. Ciertamente, no abrió las ventanas de los cielos como lo pretendía el oficial del rey, ¿verdad? Pero simplemente Dios proveyó de una manera que nadie se podía esperar. Aquí vemos cómo el oficial del rey, ¿verdad?, que se había mofado de las posibilidades de la predicción del profeta, cuando ve el reporte de los leprosos, pues sus palabras se quedaron al viento. Así de sencillo es. ¿Y qué tuvo que hacer? Reconocer que había un Dios vivo y verdadero que hablaba a su pueblo a través de su siervo. Entonces, conforme a la palabra de Jehová, a través de Eliseo, Dios anunció los precios exactos de los mercados de Samaria y la profecía fue probada y fue exactamente verdadera. ¿Se imaginan ustedes que ahorita en estos tiempos hubiera alguien que pudiera decirnos que el día de mañana la bolsa de valores iba a tener ciertas variaciones de esa manera? Si somos, ¿verdad?, personas que podamos creer y que esa palabra viniera de parte de Dios, pues invertiríamos en esa condición. Pero tenemos que tener discernimiento para saber eso. El día de mañana vamos a ver acerca de la muerte del incrédulo oficial del rey. Les voy a pedir que sigan leyendo del capítulo 7, de los versículos 17 en adelante, para que vayamos avanzando un poquito en todo esto que estamos viendo. Amén.
Son enseñanzas que nos dejan mucho que analizar, pero sobre todo que nos dejan una riqueza que si ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo, mis amados, ustedes se van a dar cuenta de que nuestro caminar en Cristo Jesús cada vez va siendo más sólido y nos va a llevar a toda la gloria que Él nos ha prometido. Así es que vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y esto es todo por el día de hoy en la mañana.